Si el partido que ganó las elecciones, que tiene 50 diputados, no está unido respondiendo a la voluntad popular con su presidenta constitucional de la República, entonces el pueblo no nos acompaña. Este esfuerzo se hace precisamente en ese marco, diría yo, aquellas palabras famosas de José Martí: la patria es ara, no pedestal de particulares. Por eso estamos aquí haciendo patria con nuestros compañeros diputados. Bien, respuesta a la primera interrogante del coordinador de Libre, y ahora le sigue el señor Jorge Calix. Escuchemos. ¿Qué veo yo en mi carrera política? Y yo le contesto que yo no estoy aquí por mi carrera política. Yo estoy aquí porque reconozco que hay cosas más importantes que mi carrera política. Reconozco que el país está por sobre cualquier interés personal. Y reconozco también que los intereses del pueblo hondureño están por sobre mi carrera política, como usted lo ha preguntado. Y precisamente porque primero está Honduras, porque primero están los intereses de los hondureños y de las hondureñas, este servidor de ustedes ha decidido dar un paso al costado, no pensando en mi carrera política, simplemente pensando en lo que más le conviene al pueblo hondureño en este momento. Así que quede bien claro que no estoy aquí pensando en mi carrera política. Estoy aquí porque entiendo que lo más importante es el país, la paz de Honduras, la estabilidad del gobierno, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y eso está por sobre mis intereses y lo que yo quiera. Yo sigo creyendo que Libre debería de presidir el Congreso. Pero también reconozco que el liderazgo de nuestra presidenta es bastante fuerte y tiene el suficiente respaldo, y debo respaldarla. Así que no estoy aquí, César, por mi carrera política, estoy aquí porque eso es lo que más le conviene al país. No estoy pensando en qué va a pasar conmigo mañana ni en 4 años. Estoy pensando en lo que al país le conviene hoy y en estos próximos 4 años. En el orden de la palabra. Bien, palabras del diputado Jorge Luis Calix a esta hora del día, aquí en esta ya conferencia de prensa, preguntas y respuestas de todo lo que se le consulta. Escuchemos de inmediato más interrogantes de colegas aquí en Casa de Gobierno. ¿Quiénes de los que le acompañan a usted van a integrar la junta directiva o se va a quedar así como se ha venido manejando y todos los 17 diputados que le han acompañado van a retornar al hemiciclo legislativo? Y para usted, presidente, los ofrecimientos que había hecho la presidenta de los hondureños, doña Xiomara Castro de Zelaya, de darle un cargo en el Poder Ejecutivo al abogado Jorge Calix, ¿queda latente? Un gusto saludarles. Estamos a través de Radio Globo con Interpretando la Noticia. Buenas tardes. Marvin, un saludo a usted y a todas las personas que están escuchando Radio Globo. Marvin, nosotros venimos aquí pensando en el país y no pensando en un cargo. Yo me sumo como un diputado más por la refundación de Honduras. La presidenta me ha hecho un ofrecimiento para acompañarla en el Poder Ejecutivo, ofrecimiento que me honra tremendamente, pero considero que no quiero aprovechar la oportunidad para negociar un cargo en beneficio personal, y creo que mi voto por la refundación en el Congreso puede ser más valioso para ella
y para su trabajo como presidenta de los hondureños. De manera que, para responderle a su pregunta puntualmente, soy un soldado más y me sumo como un soldado más. Bien, un soldado más. Rechaza entonces el ofrecimiento que en su momento le hiciese la presidenta Xiomara Castro y queda solo como parlamentario, dice, porque no quiere pues inventar, agarrar el cargo o tomarlo para beneficio personal. Continuamos escuchando las diferentes interrogantes y respuestas de cada uno de ellos. ¿O cuál es el procedimiento a seguir? Muy bien. ¿Dónde está la periodista? Muy bien. Mire, la idea que está planteada aquí en este acuerdo es que los diputados del Partido Libre retornan a su casa, donde nació toda una lucha de 12 años, desde el golpe de Estado hasta la fecha en que se instaló aquí una dictadura sumamente represiva, y cual nuestro objetivo no solo es derrotarla en las elecciones, sino es desmontar la dictadura, que va a tener un costo también ese esfuerzo, ese trabajo. En este momento ganamos las elecciones, se constituyó el poder ejecutivo con la presidenta de los hondureños, primera mujer presidenta de los hondureños, y estamos consolidando el proceso democrático que se lleve a cabo dentro del Congreso Nacional con este acuerdo que se unifica el partido mayoritario que ganó las elecciones. Después de eso, tenemos que entender que hay otro poder del Estado, que es la Corte Suprema de Justicia. Ese es el Estado republicano, constituido por 3 poderes: el que administra, el que hace leyes y el que implementa la justicia. El Congreso está constituido, pero se necesita el consenso de todos los partidos representados y electos por la voluntad popular para su funcionamiento y además su reconocimiento en base a ese consenso. Eso es lo que estamos haciendo este día y lográndolo de acuerdo a la voluntad, en este caso de los diputados que fueron electos en el Partido Libre y que por una condición de debate político en un momento determinado no se pudo concretar el consenso, la unidad que hoy se está alcanzando. No quiero juzgar, no quiero dar calificaciones ni descalificaciones por lo que sucedió, sino ver exactamente. Voy a utilizar, Jorge, una parábola bíblica. Dice: Padre, ¿por qué no me haces fiesta a mí, que he estado contigo todo el tiempo? Sino que hoy viene el que se fue y tú haces una gran fiesta y haces unos grandes gastos. Entonces dice el Padre: porque el que se fue o los que se fueron, prácticamente teníamos como perdidos nuestros compañeros, nuestros camaradas, y su retorno merece que lo recibamos con fiesta y con un aplauso. Una bienvenida con aplausos para los diputados que se habían pues retirado del Partido Libre o en base a todo lo que ya sabemos todos de que empezó con este proceso y esta situación a lo interno del Congreso Nacional de la República. Siguen más interrogantes a los señores en mesa principal, José Manuel Zelaya Rosales y Jorge Luis Calix. Escuchemos. Integrando el día de mañana la sesión del Congreso Nacional. Mire, he escuchado que me voy para Washington, que me voy para Japón, para España y no sé qué otros lugares. África. No.
La gente votó por mí, 229.445 personas para que las representara en el Congreso. Y en el Congreso me voy a quedar, siendo, como lo dije anteriormente, un soldado más. Periodista Mario Landa. Buenas tardes. El acuerdo suscrito hoy ratifica la directiva de Redondo. ¿Cuál será el procedimiento para legalizarla en el Congreso Nacional? Mire, el Congreso lo conforman varios partidos políticos. En la legislación hondureña se permite también candidaturas independientes. Pero la integración del Congreso se basa precisamente en ese procedimiento. La legitimidad la da el voto popular y la da el pueblo. Y además, la intención del pueblo de buscar salidas en cuanto a cumplimiento de las propuestas de una campaña política. La presidenta Xiomara Castro, encabezando todo un proceso histórico de 12 años, en el último mes organizando una alianza política, logra un contundente respaldo, lo mismo que el número de diputados, de 50 diputados en el Congreso Nacional, más 10 diputados que corresponden al partido de alianza que se desarrolló en forma exitosa. Hoy lo que se está haciendo es precisamente eso, logrando legitimidad y logrando legalidad en cuanto a la voluntad popular expresada en las urnas. Lógicamente será, como lo dice este documento y lo ha firmado en representación su servidor con los diputados presentes aquí, con Jorge Calix, será el diálogo, la forma civilizada de entenderse, será el mecanismo que se está proponiendo aquí para que todo el proceso legislativo que lleva permanentes discusiones, debates, votaciones, se haga en la forma en que manda nuestra ley y nuestra Constitución. Si estos diputados y diputadas están en el ejercicio de su derecho en el Congreso Nacional, yo no tengo ni la menor duda que su presencia no solo legitima el proceso del Congreso Nacional, sino que le da el respaldo que se necesita para la aprobación de leyes, para el debate y la discusión de las leyes, de los proyectos de ley. Los poderes son complementarios, aunque sean independientes, pero no puede operar el poder que administra el país si no tiene un Congreso reafirmando las leyes que se necesitan para hacer funcionar al país. Entonces, yo creo que debemos de ver, como bien lo dijo Jorge Calix, más allá de los propios intereses, aún de nombres propios en el propio Congreso Nacional, sino los intereses que nos mueven a buscarle una armonía, una legitimidad y una legalidad a la Junta Directiva actual del Congreso y además a sus procedimientos, procesos, discusiones y debate y aprobación de leyes. Yo creo que ese es el espíritu de este acuerdo y debemos de entenderlo francamente. Periodista Orbin Flores, de Radio Cadena Voces. Muy buenas tardes, expresidente. ¿Por qué, bueno, en este caso para el diputado Jorge Calix, por qué hasta este momento llegar a este acuerdo si usted dice que por el bien del país lo ha tomado esta decisión? Y lo otro es si este acuerdo contempla someter también a una nueva votación para la presidencia del Congreso Nacional para legislar el ingeniero Luis Redondo. Muchas gracias. Bueno, mire, en cuanto a por qué hasta este momento, yo creo que en una democracia se permite el debate. Y en la política, precisamente,
el debate está presente todos los días. Lo importante es que hemos llegado a un acuerdo con nuestro partido. Y bueno, también tenemos que reconocer que hay otros actores que han coadyuvado a que podamos estar sentados en este momento y tener un acuerdo positivo para nosotros a lo interno del Partido de Libertad y Refundación. Esto no para acá. Me refiero a que hay muchos consensos que hay que construir. Hay muchos debates que vendrán y nosotros estamos prestos a eso, a debatir, a construir, a encontrar en el disenso no un enemigo, sino que un factor de construcción para avanzar en los procesos de transformación que el país necesita. Periodista Dilcy Paz, de HCH. Muchas gracias, muy buenas tardes, completamente en directo para HCH Televisión Digital, señor Manuel Zelaya Rosales, señor Jorge Calix. En este momento consultamos qué pasó con la señora Beatriz Valle, y la otra interrogante sería si este es el verdadero acuerdo o hay una agenda oculta, un acuerdo que posteriormente sería una sorpresa para la población hondureña. Buenas tardes. No, Beatriz está invitada cordialmente, como siempre. Mire, solo quisiera... Mire, las palabras son las palabras. Tienen peso, tienen profundidad, pero los documentos hablan para los que tengan duda. Yo le ruego, se le dijo al secretario de Estado en prensa de Casa Presidencial, al señor Ibis Alvarado, que le repartiera el documento a cada uno de los periodistas que están aquí presentes. Entonces, ocupamos por lo menos 30 documentos. Entonces, pero no en este momento. No en este momento, sino cuando terminemos de contestar las preguntas, por favor, compañero. No en este momento. Espérese, para que ellos puedan hacer las preguntas. Pero sí le rogaría que se remitieran cuando tengan alguna duda específicamente al documento, porque hay veces las interpretaciones de las palabras se hacen desde lo que usted escuchó. Y yo, que tengo tantos años de andar en estas labores, después de que yo hablo siempre pregunto, le digo, oíme, ¿qué fue lo que dije? No sé lo que dijo, pero habló bien. Y después a otro, ¿y usted qué fue lo que dijo? Usted dijo tal cosa, y le pregunto a otro y dice, no, usted dijo tal cosa. Cada quien entiende desde su lógica o desde su patrón cultural o de lo que interpretó y escuchó. Entonces debemos de limitarnos a lo que dice aquí. Aquí dice lo siguiente, aquí no habla de que va a haber una nueva votación. Entonces no sé por qué se trae a colación que va a haber una nueva votación. Aquí no habla de que hay un desconocimiento de la junta directiva de Luis Redondo y de su junta directiva. Aquí lo que dice claramente, y lo voy a leer solo ese renglón, dice: estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional en cumplimiento, fíjese bien, en cumplimiento del mandato del partido y de nuestra presidenta. Hay pues una obligatoriedad de obediencia de estos diputados frente a una voluntad popular expresada en las urnas, y lo dice también al principio, para los que tienen algunas dudas o están pensando en agendas ocultas. Al principio lo dice, que aunque en un momento no compartimos la estrategia planteada, hoy en base a estos compromisos estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Rolando Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional, en cumplimiento del mandato del partido y nuestra presidenta. Entonces yo le rogaría que no tratemos de... Eso es parte
parte, yo sé, de la noticia. No, pero es que es posible, es que hicieron otro y que platicaron. No, lo que hablamos está firmado. Y aquí cada palabra, cada letra, cada coma, cada acento ha sido discutido durante varios días, Jorge. No es varios días. Los diputados, tanto Jorge Cáliz como los diputados y diputadas, tienen, y esto lo digo con autorización de la presidenta, la presidenta Xiomara Castro iba a estar aquí hoy. Hoy ella me había manifestado que iba a estar en la firma de los acuerdos de unidad partidaria. Y no está porque precisamente el día de ayer apareció pues con un examen positivo. Hoy tenía la presidenta también un acto con las Fuerzas Armadas que se le iba a entregar un bastón de mando. Primera mujer que iba hoy como comandante general a dar las órdenes a todo el ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval. Y ese acto se pospuso también para el 25 de febrero. O sea que en este caso yo tengo que aclararlo por las dudas, porque no, es que se enfermó porque no quería venir. No es cierto. En primer lugar, se enfermó porque se contagió. ¿Quién la contagió? No sé. Aquí recibimos esta semana 1.600 personas en la Casa Presidencial. Porque a diferencia de lo que pasaba antes, que al que venía lo gaseaban, aquí al que viene simplemente se le atiende y se le dice no hay. Se le dice claramente. Vienen a pedir, le dicen no hay. Porque el Estado lo dejaron en bancarrota, está quebrado el Estado. Aquí está quebrado la mayoría del pueblo. Está quebrado las finanzas del Estado que la maneja el gobierno. Aquí los que tienen, los que están en mejores condiciones que el pueblo y que el gobierno es el sector privado, la empresa privada. Los bancos, ese es el único sector del país que está en condiciones. Por eso tenemos que hacer acuerdos con ellos. Porque ahí es donde está la capacidad del desarrollo. Ahí es donde está el dinero. Ahí es donde está la capacidad de emprender soluciones para el país. Entonces yo les digo todo esto por las malas interpretaciones. Queridos amigos periodistas, lo que se firmó es lo que se pactó. Que si los diputados y las diputadas que se están integrando al seno de su casa, que los vio nacer y que los ha visto luchar al par nuestro durante 12 años, más de una década, se les va a tratar con la igualdad de condiciones. Se les va a tratar con la misma diferencia. Todos ellos tienen posibilidades de integrar el Poder Ejecutivo. Eso ha sido una expresión de Xiomara. Todos ellos, inclusive Jorge, ha tenido ofertas de la propia presidenta Xiomara Castro para integrarse al Poder Ejecutivo. Cuando Jorge llegó a nuestra casa, que estaba saliendo yo del COVID, él es testigo, que la presidenta llegó a la sala y le dijo: Jorge, lo que tú quieras, aquí está mi gobierno para servirle a ustedes que han luchado por la refundación de este país con mártires y con sangre derramada. Entonces, no me digan que hay otras cosas más que esto, lo que está escrito en este documento. Mario Morazán, de HRN. Solo quiero aclarar porque preguntaron por Beatriz y Beatriz no está aquí porque está con COVID. Ella de hecho hizo pública su prueba PCR. Expresidente Zelaya, solo una consulta en torno a las leyes que se han venido discutiendo en el Congreso Nacional en las últimas semanas. ¿La misma continuarán con vigencia? Porque el abogado Jorge Cáliz había manifestado de que no era legal porque no tenía la mayoría simple. Y el abogado Jorge Cáliz ¿aceptará o no la coordinación general de gobierno que se le ofreció en un tiempo a la presidenta Xiomara Castro? Muchas gracias. Mire, compañero, si hay un gremio que respeto porque se saben de memoria los códigos, las leyes, toda la normativa jurídica, es el gremio profesional de los abogados y de los notarios.
pero la verdad es la verdad. Usted encuentra aquí un abogado constitucionalista que le dice una cosa y encuentra en el mismo momento otro que le dice totalmente lo contrario sobre el mismo artículo. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces no entremos en el campo del debate jurídico, porque eso corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia ya hizo sendos comunicados que no va a judicializar la política, que no va a entrar en el campo de tratar de involucrarse en un tema de discusión política del Congreso Nacional. El organismo por excelencia del Estado republicano político es el Congreso Nacional. Ustedes vayan a todas partes del mundo, y con todo respeto para los diputados, en muchas partes del mundo viven agarrados de las greñas los diputados. Hay grandes conflagraciones entre los diputados del Congreso Nacional, y no es que se forman 2 directivas, se forman 10 directivas y en diferentes lugares, y buscan la manera al final, que es lo que yo siento que nos van a criticar, de los políticos son iguales, al final se pelean y al final terminan. Claro, alguien tiene que sacrificarse por el beneficio del país. Entonces, aún en Estados Unidos y aún en todos los países, siempre hay debate y conflicto entre los diputados. Entonces, eso no nos debe de extrañar. Lo que hoy sí debe quedar como ejemplo para las nuevas generaciones es que si se logra enmendar en base a intereses superiores a los que nos mueven muchas veces, eso es lo que hay que rescatar. Y hoy se está haciendo un esfuerzo en base a intereses superiores que son el beneficio de las grandes mayorías del pueblo hondureño. Ya se aprobó una rebaja de 10 lempiras para los combustibles, que espero que entre a funcionar, según me ha dicho la presidenta Xiomara Castro, la próxima semana. Ya se aprobó que los pobres que consumen menos de 150 kilowatts no paguen energía eléctrica, que la luz sea gratis. Ellos van a llevar su factura de contador, van a ir al banco y el banco les va a decir: usted no tiene por qué pagarla porque consumió menos de 150. Espero que nadie trastoque el transformador para consumir menos de 150. Entonces, sí, ¿para qué se gobierna? Para los pobres, para el pueblo, para los que no tienen oportunidades, para disminuir esas masivas cantidades de hondureños jóvenes que se van para los Estados Unidos, que se van para México, que van a arriesgar su vida en ese campo terrible de buscar el sueño americano de los inmigrantes. Entonces, permítanos hacer y dar ejemplos de construcción democrática, social y políticamente justa para el beneficio del país. Y si tienen dudas, porque como la vernaculez es que se vienen a repartir o que se vienen a buscar solo el lucro personal, este acuerdo está inspirado en buscar una unidad partidaria y la estabilidad en el Congreso Nacional de la República. El periodista Luis Anariva de Buenos días, Luis Anariva de EBTV. Quisiera preguntarle en primera instancia al expresidente Manuel Zelaya Rosales: se deslucidan todas las teorías sobre generar conflicto desde el Congreso para buscar una constituyente en este momento, y también al diputado Jorge Calix, ¿qué va a pasar con el acuerdo que se tenía con el Partido Nacional y el apoyo que se le daba para lograr usted la presidencia de la República? Me interesa mucho hablar sobre ese proceso constituyente, solo voy a hablar 30 segundos. Es el proyecto principal de Libre, está en sus estatutos. Es el proyecto por el cual nació Libre, con la cuarta urna que fue destruida el 28 de junio del año 2009, hace 12 años. El proyecto de hacer una nueva constitución y hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Todos los estados del mundo se establecen, aún en los Estados Unidos, con una Asamblea Nacional Constituyente.
Esa es parte del diálogo nacional que se llega a consenso y se llama pacto social. Es el proyecto principal de Libre, pero en este momento Libre no puede hacer una constituyente para sí mismo, para un partido político. En este momento las condiciones que hemos dialogado y hemos hecho esfuerzo, y especialmente la presidenta Xiomara, con los otros sectores, no hay un ambiente para una Asamblea Nacional Constituyente. Como dice Jorge ahí, lo digo yo acá, por ahora, no hay un ambiente. ¿Cuánto habrá que esperar? Pues de repente hay que esperar mucho tiempo, o de esperar muchos años a que el consenso de la sociedad nos permita llevar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuándo fue la última Asamblea Nacional Constituyente en Honduras? En el año 1980, cuando se estableció, después de casi 30, 40, 50 años, desde 1933, con el paréntesis de Vieda Morales y Rodas Alvarado, ahí gobernaron los militares. Ahí se estableció la última Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuánto hace? 40 años. ¿Y cuánto se había organizado la anterior? En 1965 se hizo una Asamblea Nacional Constituyente. Y la anterior en 1957. Y la anterior en 1933. En Honduras han habido 16, 17 Asambleas Nacional Constituyentes, porque reconstruye el tejido social, porque logra un pacto social, pero no es unilateralmente, y lo repito con toda conciencia de la realidad del país. Ojalá que tuviéramos un consenso para hacer una nueva constitución. ¿Qué es lo que ha planteado la presidenta Xiomara? Voy a ir, dijo, por consultas populares, por cambios constitucionales, pero con consultas populares. Periodista Cristian Reyes. Buenas. Me hicieron una pregunta y quiero... Gracias. Miren, nosotros no tenemos compromiso con nadie, más que con el 1.700.000 personas que votaron por un cambio. Es momento de que nos pongamos a trabajar. ¿En qué nos tenemos que poner a trabajar? En derogar la ley de secretos, en bajar los precios de la canasta básica, en promover leyes que generen empleo. En eso nos tenemos que poner a trabajar. Nosotros únicamente hicimos un cabildeo para obtener votos, pero no tenemos ningún compromiso. Y cada una de las calumnias que se han dicho en estos días en contra de este servidor y de los compañeros que decidieron apoyarme del Partido Libertad y Refundación, se han dicho, las vamos a callar con hechos, porque con acciones es que se responde a la calumnia. Al final de cuentas, las palabras se las lleva el viento. Presidente Cristian Reyes, de QTV. Buenas tardes a los presentes, es un gusto enorme en saludarle, expresidente Manuel Zelaya Rosales. Con este acuerdo que se ha firmado este día demuestra que abre las puertas, o es una llave que abre las puertas a un futuro o una nación de convenios. ¿Qué ocurre con el Partido Liberal de Honduras y Nacional en estos mismos que usted ha llegado? Y para el señor Jorge Calix, abogado, un gusto. ¿Qué se espera de usted en vista que ha demostrado que es un hombre muy humilde y puede dar mucho en el Congreso Nacional? Muchas gracias. Mire, si Dios quiere, el creador del universo nos permite, porque dice que no se mueve ni la sombra de una hoja sin su voluntad. Hoy, a las 2:30 de la tarde, 3 de la tarde, estará aquí la bancada del Partido Liberal de Honduras. Entonces, estamos esperando la bancada del Partido Liberal de Honduras hoy por la tarde. Solo para agregarlo a lo que acaba de decir el presidente, el Partido Liberal pues ha jugado un rol importante en la solución de este conflicto y hoy han decidido irse con el presidente aquí, y estoy seguro que saldrá humo blanco, como popularmente decimos. Kenia Torres, de FRAN 24, presidente, y con esto finalizamos la ronda de preguntas y respuestas. Sí, queremos preguntar.
Una respuesta puntual para el comunicado que emitió el partido, la bancada del Partido Nacional de Honduras. Dice que la manera de legitimar este acuerdo es volver a realizar la votación para elegir a la Junta Directiva. Pregunta para el expresidente Zelaya y para el diputado Jorge Calix. Una de las leyes que ya se aprobó es la ley de amnistía. ¿Usted está de acuerdo con todos los términos que establece esta ley? Gracias. Yo tengo amigos en el Partido Nacional, amigos históricos en el Partido Nacional. Aquí, junto al Partido Liberal, mírenme las manos, yo participé en 8 elecciones junto al Partido Liberal. Y de esas 8 le ganamos 6 a los nacionalistas. 6 elecciones le ganamos. Las únicas elecciones que perdimos fueron las de Callejas, que ganó Callejas, y las de Ricardo Maduro Joyce. Solo 2. Del 80 al 2009. Ellos vuelven porque se dio un golpe de Estado en Honduras. Si no, no tenían ninguna oportunidad, son un partido minoritario en Honduras. Dividieron al Partido Liberal, lo dividieron y le hicieron un daño terrible. No solo ellos, pues lógicamente tuvieron colaboración en ese momento la cúpula del Partido Liberal. Ahora están tratando de dividir a Libre. Es su vocación. Déjenlos que lo intenten. Déjenlos. No tienen ninguna posibilidad de volver a crear una crisis. El pueblo les dio un voto de rechazo. Perdieron dramáticamente las elecciones. Y en ese sentido, lo mejor es que busquemos puntos de coincidencia. Nosotros hemos estado 8 años, 2 veces hemos tenido diputados en el Congreso, una 37 diputados y otras 30. Y hemos estado 8 años allí, en el Congreso, recibiendo todo tipo de, y resolviendo todo tipo de problemas. Entonces yo pienso que en este momento, que dimos el ejemplo nosotros, que valía más la formación del Estado hondureño que nuestros propios intereses como partido, ellos deben de hacer lo mismo, hacer una oposición constructiva al gobierno del Partido Libre, de la presidenta Castro, hacer una oposición, además de constructiva, inteligente. El Partido Liberal sacó 44 diputados, es una fuerza. Partido Nacional.